Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Muy buen día, hermanos. Espero que me estén escuchando bien, viendo bien. Es un gusto poder compartir con ustedes. Creo que el Señor nos puede hablar por medio de su palabra, como siempre. Y pues, gracias, Johnny, por la oración. Lo que quiero compartir hoy día está tomado en mucho del libro de Jonás, del Antiguo Testamento, pero quisiera compartir o comenzar compartiendo unos versículos que se encuentran primero en Eclesiastés 7:14. Dice así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y en Joel, capítulo 2, versículos 12 al 14, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Bien, primeramente, hermanos, haciendo una breve referencia a la historia del hombre, si vale el término, aunque es algo muy breve lo que voy a decir como introducción, historia del hombre a la luz de la Biblia, quisiera mencionar que la Biblia enseña que nada sucede por casualidad. Aunque no nos pareciera así, todo se encuentra bajo el poder y soberanía divina. En la historia bíblica, la suerte del pueblo de Dios, las naciones vecinas, de los imperios de la época y del hombre en general, está marcada por su relación con Dios. En particular, en cuanto a la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, esto era así. Cuando esa relación era sana o estaba en ascenso, la bendición de Dios reposaba sobre la tierra y era imposible que el pueblo de Dios fuera derrotado por el enemigo, cualquiera que éste fuera. Cuando Israel no quería o no podía huir de otra manera, Dios recurría a varias circunstancias y eventos naturales para despertar su atención y tratar de enderezar sus caminos. En Amós, el profeta Amós, capítulo 4, versículos 6 al 11, leemos: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Otras veces, Israel tenía guerra contra las naciones vecinas, era invadida, conquistada o cercenada por estas, o aún llevada en cautiverio, pero todo giraba en torno a su relación con Dios. Por tanto, eventos tales como las sequías, el hambre, las guerras, las plagas, las pestes, entre otros, más allá de meras circunstancias naturales, para las cuales se pudieran dar muchas explicaciones, se mencionan en la Biblia como instrumentos de juicio por los cuales Dios pretende suscitar la atención de un mundo que no quiere oír su palabra, ni prestar atención a sus mandamientos, ordenanzas y preceptos, que antepone los deseos y la sabiduría de los hombres a la ley de Dios. En el Antiguo Testamento se mencionan muchas situaciones en las cuales se evidencia el inminente juicio de Dios. En todas ellas se había sobrepasado el límite. Todas estas, sin embargo, vienen a ser apenas figura y sombra de un juicio final que todavía está por venir sobre toda la humanidad al final de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, se habla de los llamados 4 jinetes del Apocalipsis, funestos mensajeros de los tiempos finales que nos toca vivir, quienes recibieron potestad sobre la tierra para matar con espada, hambre, mortandad
y con las fieras de la tierra. Con este trasfondo, quisiera ahora cambiar de tono y concentrarme más bien en una historia con antecedentes semejantes, pero que tuvo un final más feliz. Es la historia de la ciudad de Nínive, la cual tuvo lugar entre los años 800 y 700 antes de Cristo, y que está descrita en el libro de Jonás, un pequeño libro profético del Antiguo Testamento de apenas 4 capítulos. Nínive era la capital del imperio asirio, imperio fuerte y poderoso de la época, el cual había destruido y conquistado a muchas naciones y que era, además, conocido por su crueldad y carácter despiadado. Años más tarde, el imperio asirio habría de ser responsable por la destrucción de 10 de las 12 tribus de Israel de aquel entonces, en Samaria, el reino de Samaria, justamente a causa de su desobediencia a Dios. A este imperio quiso Dios enviar a Jonás con un mensaje de advertencia, porque había subido su maldad delante de él. Capítulo 1 de Jonás, verso 2. A fin de que se corrigiera antes que le alcanzara el juicio propiamente. Por otra parte, Jonás era un profeta israelita del Antiguo Testamento, cuya historia es muy conocida por todos al haber terminado en el vientre de un gran pez. Esto sucedió cuando en un principio se resistió a la voluntad de Dios, no queriendo ir a predicar el mensaje de Dios a Nínive, ciudad a donde Dios le enviaba, desobedeciéndole y huyendo más bien a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, dice Jonás 1:3. Tarsis era probablemente el lugar más extremo del mundo conocido en aquel entonces. Con esta actitud, Jonás no mostraba sino su profundo rechazo por el imperio asirio al cual Dios lo enviaba, así como por todo lo que éste significaba y o hacía. Así Jonás prefirió seguir sus propios pensamientos que obedecer el mandato de Dios, por lo cual Dios tuvo que lidiar primero con la rebeldía y desobediencia de Jonás, su mensajero, en el vientre del gran pez, para que finalmente llevara su mensaje a Nínive. Luego de semejante trato, leemos los siguientes versículos en Jonás capítulo 3, versículos 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Remarco que estamos hablando de la segunda vez que el Señor habló a Jonás. Ahora bien, luego de este mensaje hubo una respuesta de Nínive a la predicación de Jonás. Y lo primero que llama la atención en los versículos anteriores que hemos leído, y para sorpresa del propio profeta, fue la respuesta que encontró Jonás en Nínive. A pesar del carácter cruel y sanguinario del imperio asirio, al que nos hemos referido anteriormente, comenzando por sus gobernantes y siguiendo con el resto del pueblo, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno
y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso hemos leído. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Nosotros sabemos que el cilicio era un tejido áspero que se usaba en la antigüedad para denotar penitencia y pesar. Penitencia y pesar. Entonces los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es decir, oyeron con atención a lo que Dios tenía que decirles por medio de Jonás y se humillaron. Sabia actitud de hombres finitos frente a la palabra y la advertencia de Dios en tiempos de dificultad y gran adversidad. Y el mensaje de Dios era en principio muy sencillo. Dios quería que los ninivitas se volvieran de sus malos caminos, se pusieran a cuentas con Él y que vivieran de ahí en adelante conforme a Dios. Por lo menos así lo entendió el rey de Nínive. En Jonás capítulo 3, versículos 6 al 9, leemos: Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La última parte de la lectura anterior dice: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Conviértase. Es decir, vuélvase de la insensatez de pensar que, después de hacer todas las cosas como a los hombres les parece, sin tomar en cuenta para nada a Dios, las cosas de esta vida y de su vida misma le sonrían. Si alguno aquí rompiera alguna norma o ley en nuestro país, eventualmente vendría a ser responsable y a pagar por ello. Pues bien, Dios tiene una ley espiritual y moral que gobierna lo visible y lo invisible, el universo creado y a los hombres. Respecto a esta ley, las leyes de los hombres vienen a ser apenas meras aproximaciones. De las infracciones y delitos que hemos cometido contra la ley de Dios y cometemos continuamente, es que debemos convertirnos antes que sea demasiado tarde, antes que el juicio de Dios nos alcance por nuestra obstinación y renuencia a reconocerlo como Dios. Así que el rey de Nínive y sus grandes, olvidándose de toda su jerarquía y renombre, mandaron que se convirtiera cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es decir, de todo lo malo que hacían y que a veces no era sancionado ni por la propia sociedad. Podríamos citar un catálogo de males que posiblemente atestaban la sociedad ninivita de aquel entonces. Pero rapiña, sin duda, incluye la violencia, codicia, robo, pillaje, malicia y homicidios. Y mal camino habla con seguridad de la mentira, engaño, adulterio, inmoralidad, del jurar en vano, etc. Estas cosas están penadas por la ley de Dios, más allá de la ley de los hombres. Así que había como una espada colgando sobre la cabeza de cada hombre y cada mujer en Nínive. El rey de Nínive convocó a los hombres y hasta los animales a volverse a Dios y a que clamaran a Dios fuertemente
Es decir, con vehemencia y propósito, insistentemente. Tal era la magnitud de la convicción que le había sobrevenido. Para otro tiempo de adversidad en Israel, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 16 al 17, dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Ahora bien, en los 2 primeros capítulos del libro de Jonás se narra la experiencia del propio profeta antes de ir a Nínive. Por lo que invertiremos unos minutos en revisar esta experiencia, pues pienso que existe algo muy precioso que se puede extraer de ella. En primer lugar, no deja de sorprendernos a cada uno de nosotros que al comienzo de la historia, cuando el profeta fue llamado por Dios para predicar a Nínive, haya tenido la osadía de desobedecer a Dios y que más bien haya huido a Tarsis. De lo que relata el libro en su conjunto, Jonás pensaba que una nación así, hablando del imperio asirio, de los ninivitas, no merecía otra cosa sino el castigo de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que enseñarnos con todo esto entonces? Y con todo aquello que habría de sobrevenir a Jonás a causa de su desobediencia. De alguna manera, todos los hombres somos como Jonás, proclives a ser juiciosos y a desobedecer a Dios. No olvidemos que en el caso de Jonás, siendo profeta que andaba en la presencia de Jehová, como dice Jonás 1:3, y que conocía al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, Jonás 1:9, el asunto tenía sus agravantes. Por tanto, Dios habría de lidiar primero con Jonás, su mensajero, y luego con Nínive. Jonás habría de ser sometido al trato y disciplina de Dios a causa de su desobediencia y corazón inmisericordia. Así que Jonás, en medio de la travesía que lo conducía a Tarsis y en medio de una gran tormenta, fue arrojado al mar por la tribulación del barco y fue tragado luego por un pez. Preparado por Dios, dice Jonás 1:17. No era casualidad. Preparado por Dios, en cuyo vientre permaneció por espacio de 3 días y 3 noches. El capítulo 2 del libro de Jonás resume brevemente su experiencia con las siguientes palabras, comenzando del verso 3 en adelante. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. En el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Una experiencia ciertamente dramática y única, pero necesaria. Una experiencia
con la cual podríamos identificarnos cada uno de nosotros cuando hemos probado la corrección y disciplina de Dios. Jonás era hebreo, del pueblo escogido por Dios, y Nínive, ciudad de una nación enemiga que no tenía parte hasta entonces del plan de Dios. Todo esto era algo que no habría de cambiar fácilmente en la mentalidad y constitución de Jonás, aún a costa de provocar a Dios. ¿Cuál es entonces la razón para que la experiencia de Jonás se incluyera en el libro como parte esencial del mismo, ocupando hasta la mitad de su extensión? La desobediencia de Jonás sirvió de ocasión para que saliera a luz un tremendo principio del carácter de Dios, que habría de regir su relación posterior con los hombres bajo el nuevo pacto, establecido por medio de Jesucristo y del cual todos deberíamos sacar partido. Y es que el arrepentimiento atrae la misericordia de Dios y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto último está en Santiago, capítulo 2, verso 13. En Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 2, el profeta Isaías anuncia lo que habría de ser citado después por Jesús al iniciar su ministerio en Nazaret, donde se había criado, en Lucas capítulo 4, verso 18. Y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Todo esto habla de la gracia y misericordia de Dios que vinieron al mundo por medio de Jesucristo, perdonando los pecados de los hombres, sanando sus almas y salvándoles. Pero luego de decir, me ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el texto añade, y el día de venganza del Dios nuestro. Es decir, se habla del juicio que habrá de sobrevenir después. Creo que estos versículos expresan el mensaje completo del Señor. El Evangelio ha sido puesto en medio para justificar a los hombres de sus pecados por medio de la fe en Jesucristo, de manera que no les alcance luego el juicio final de Dios. Es decir, para los que creen en Jesús, por la gracia y misericordia de Dios, el juicio de Dios por el pecado cayó sobre Cristo en la cruz. Para los que no creen, sin embargo, estos se exponen a que el juicio de Dios les caiga sobre sus propias cabezas en el juicio final. Y todo esto lo habría de probar Jonás en carne propia, primero en el vientre del gran pez. Ahora bien, cuando los hombres enfrentamos nuestros propios problemas y dificultades, quisiéramos resolverlos de una manera rápida y no traumática. Todos buscan eso, pero dejando el resto como está. Quisiéramos resolver solo los problemas, las dificultades. Cuando Jesús estuvo entre los hombres, muchos le pedían alguna señal, algo que probara ser quien decía que era y que les ayudara, supuestamente, a creer en él. En Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40, Mateo 12, versos 38 al 40, leemos: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Evidentemente, Jesús hablaba de su muerte y posterior resurrección, tipificada por la experiencia de Jonás. El verdadero milagro de Dios que los hombres buscaban entonces y buscan aún hoy es lo que Jesús llama la señal del profeta Jonás. De manera que, a través de la experiencia de Jonás, Dios habría de mostrar que la desobediencia y rebeldía de los hombres, con todos los pecados e infracciones de la ley de Dios que esto implica, serían tratados en el vientre del gran pez. Es decir, por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, para que luego surja, como dice en Efesios 4:24, un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, capaz de hacer su voluntad. Es decir, que así como Jonás tuvo una experiencia textual de muerte y resurrección en el vientre del pez, Dios está dispuesto a mostrar el efecto espiritual de la muerte de Cristo y su posterior resurrección en la vida misma de todo aquel que en él crea. La señal del profeta Jonás es la manera como Dios resuelve nuestra vida. Es el principio del borrón y cuenta nueva, en el cual Dios pone punto final a una vida pecaminosa y rebelde y levanta en su lugar un nuevo ser capaz de hacer su voluntad. Ninguno de nosotros en esta vida podrá ser un ápice diferente de lo que ya es, a no ser que experimente en sí mismo lo que espiritualmente significa esta señal del profeta Jonás. Y esta de una manera progresiva. Así que, luego de semejante experiencia, el Jonás que salió del pez era un hombre diferente, nuevo en principio, tratado y disciplinado por Dios. Aunque ese trato y disciplina habría de extenderse todavía por el resto de su vida, como se puede verificar hasta el final del libro. Pero salió con un corazón distinto, apto para llevar a Nínive el mensaje que Dios quería, no de juicio, sino de arrepentimiento y misericordia. Eso es lo que leímos anteriormente. El arrepentimiento, esa humillación ante la evidente mano de Dios sobre nuestras vidas, esa humillación ante la evidente mano de Dios sobre nuestras vidas, nuestras circunstancias. Es el tipo de respuesta que Dios buscaba en Nínive y también busca en nosotros. El arrepentimiento no debe ser una mortificación apenas temporal de las cosas malas que hemos hecho, pues no serviría de nada si al final siguiésemos siendo los mismos y no fuésemos realmente transformados. El verdadero arrepentimiento debe conducirnos al fin de una vieja manera de vivir, al fin de nuestro viejo hombre, para que se levante uno nuevo en su lugar, para que, como dice Romanos 6:4, andemos en vida nueva. Ese sí que es un milagro, una verdadera señal de que fue Dios quien hizo la obra completa y no nosotros mismos. Esa es la señal del profeta Jonás. Creo que esto habla de tantos propósitos que a veces tenemos y hacemos los hombres, que no dejan de ser sino buenos anhelos e intenciones, por no intervenir Dios. El efecto de haber creído verdaderamente en Dios
y que Dios estuvo ahí, justificándonos de nuestros pecados, y se comienza una nueva creación en nosotros, y que ésta se desarrolla hasta alcanzar su plenitud después. Si no fuera así, toda nuestra religión y todo lo demás no pasarían de ser más que una mera ilusión. Este es el motivo por el que existen tantos hombres desencantados con lo que no es espiritual verdaderamente, pues no llegan a ver nada real en sus vidas, nada nuevo. Así que cuando Jonás fue finalmente arrojado a tierra, era un hombre en principio totalmente diferente, capaz de obedecer a Dios y de hacer su voluntad. Si es que hemos de llegar a ser instrumentos de Dios, útiles a sus propósitos y enviados para ayudar a otros, Dios deberá proceder de la misma manera con nosotros, tratando y resolviendo primero nuestro propio corazón antes que ninguna otra cosa. Como el Señor Jesús mismo les dijo en Lucas 4:23. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Entonces, mientras Jonás quería ver el castigo de Dios sobre Nínive, Dios buscaba más bien su arrepentimiento, que se humillara, a fin de derramar sobre ella la abundancia de su gracia, misericordia y perdón. En Ezequiel 33:11, el Señor dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Oh, la gran misericordia y clemencia de Dios para tratar con nuestras maldades y pecados. ¿Quién o qué podrá agotarla? ¿Lo hará Nínive? Si perciben, en realidad lo único que separaba a los hombres de Nínive del juicio que pendía sobre ellos y la abundancia de la gracia y misericordia de Dios era la necesidad de arrepentimiento de la manera como habían conducido sus vidas hasta ese momento, apartados de la voluntad de Dios. En Marcos capítulo 1, verso 4, Juan el Bautista vino antes de Jesús predicando justamente el arrepentimiento para perdón de pecados. Y en Lucas 1:17, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por tanto, como dije anteriormente, el arrepentimiento y el humillarse bajo la poderosa mano de Dios, según 1 Pedro 5:6, traen consigo la gracia y misericordia de Dios. Jonás intuía que Dios podría terminar haciendo misericordia a Nínive en lugar de juzgarla, como él esperaba. Así que en el último capítulo del libro, Jonás oró al Señor diciendo: ahora, oh Jehová, en el capítulo 4, verso 2 de Jonás oró al Señor diciendo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. A lo cual le respondió Dios en Jonás 4:11:
y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Miren lo que dice, que no saben discernir su mano derecha y su mano izquierda. Nosotros conocemos a tantos así. A veces, cuando vemos cómo se comportan los seres humanos en el mundo, podríamos inclinarnos a soluciones más radicales, al estilo de Jonás. Pero Dios, en su infinita paciencia, antepone su gracia y misericordia. Como dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento mientras haya tiempo. Y en Hechos 17, versos 30 al 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Bien, para concluir, hermanos, hemos oído en estos últimos meses sobre los grandes esfuerzos desplegados en el mundo entero, intentando poner fin a esta pandemia tan letal que nos ha alcanzado a todos. Sinceramente, deseáramos que estos esfuerzos sean prosperados, que se encuentre algún remedio o vacuna que ayude a resolver semejante situación. Sin embargo, lo que todavía falta en nuestra sociedad es ese clamor fuerte a Dios, pregonado entonces en Nínive, comenzando por los gobernantes y siguiendo hasta el último de los ciudadanos de nuestra ciudad, país y el mundo entero, para que esta humanidad se convierta de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, como leímos anteriormente, y se vuelva a Dios. Resulta hasta sorprendente decirlo, pero los hombres piensan en tantas cosas y vanidades hoy en día, pero no en Dios y menos en sus almas. Pienso que esto es lo que ha faltado en todos los mensajes recibidos hasta hoy. Y resulta ser lo fundamental. Como dijo el rey de Nínive en Jonás 3:9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Habremos de tentar a Dios, no escuchando lo que tiene que decirnos a través de circunstancias tan tremendas como las que nos han sobrevenido. ¿Somos más fuertes que Él? Más aún, habremos de tentar a Dios no yendo al Hijo de Dios. Habremos de permitir que nos alcancen las palabras de Jesús cuando en Mateo 12:41 dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. O haremos más bien que nos alcancen la gracia y misericordia de Dios derramada entonces para con Nínive. En Jonás capítulo 3, verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Aprendamos de Nínive, una ciudad para nada ejemplar, pero que supo capitalizar la advertencia de Dios y la adversidad que se le venía. Viene el día en que todos, conversos o inconversos, deberemos dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea esto bueno o malo. Y este día puede estar a la vuelta de la esquina, porque nuestras vidas son finitas y nuestros días están realmente contados. Quisiéramos que este día fuera de aprobación y de alegría, y no de condenación, de lloro y de crujir de dientes. Tanto a los que conocen al Señor como a los que no le conocen todavía, la palabra es clara. Sirvámonos de este tiempo de dificultad para considerar nuestras vidas delante de Dios y para afinar nuestros corazones delante de Él. Pues como dice Eclesiastés, nada hallaremos después de Él. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra, que es capaz de tocar nuestro corazón, escudriñar nuestros caminos, hablarnos a lo profundo, a cada una de nuestras vidas. Señor, que es capaz también de tocar el corazón de aquellos que no te conocen a ti, que a veces no entienden a través de las circunstancias de esta vida, que en lo invisible, en lo secreto, estás tú queriendo llamar a los hombres a que se conviertan de sus malos caminos, de la rapiña que hay en sus manos, que se vuelvan a ti, para que sean sanados. ¿Quién sabe si tú te volverás de todo lo que has determinado para con el mundo en este tiempo? Oramos, Señor, que tu palabra cale hondo en nuestros corazones. En este tiempo de dificultad, de adversidad, consideremos nuestras vidas para estar siempre a cuentas contigo, para que en aquel día podamos estar de pie. Señor, aprobados y en un tiempo de gran alegría, Señor, sin nada que lamentar. Señor, que nuestros corazones se vuelvan a ti, que nos arrepintamos de la rapiña que hay en nuestras manos, de la maldad de nuestros corazones, nuestras actitudes y todo aquello que nos refleja verdaderamente la señal del profeta Jonás, Señor. Esa nueva vida a la cual tú nos has llamado. Queremos que nuestras vidas sean más bien una demostración de esta tu obra. Que comenzaste e hiciste entonces en Jonás y que ahora ha venido a nosotros, a todos los que creen en tu nombre, por medio de Jesucristo, de la fe en Él. Gracias, Señor, por lo que hemos oído. Te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey.